Bueno, mis hermanos, en esta tarde mi deseo es compartirle mi testimonio. Me presento, soy la hermana Silvia Almonacid Oyarzo de la Congregación de Colonia Tres Puentes, ministrada por el pastor Pablo Navarrete. Primeramente, quiero contarles que soy hija de nuestra hermana Silvia Oyarzo y de nuestro hermano Miguel Almonacid de la Congregación de Puerto Montt. Soy la menor de 3 hermanos, nuestra hermana Marisela Oyarzo y nuestro hermano Miguel Almonacid. Desde muy pequeña, desde mi infancia, fui criada en el Evangelio, siempre iba a los cultos. En mi adolescencia comencé a participar también en el coro de la iglesia de Puerto Montt. A la edad de 17 años llegó un momento en mi vida en la cual quise ya no asistir más a los cultos por un problema que hubo en mi familia en ese tiempo, cuando uno de mis tíos más cercanos decidió retirarse de la iglesia de Puerto Montt. Ciertamente, mis hermanos, yo vi el sufrir de mi madre cuando ella iba a los cultos y todo el culto solo lloraba. Entonces yo no entendía por qué Dios permitía tal cosa para nuestra familia, para mi madre en especial, que fue la que más sufrió. Y la verdad, yo no quería asistir más a los cultos. Por la misericordia de Dios, nunca pude alejarme de los caminos de Dios, como haber probado droga o tal vez alcohol, haber ido a fiestas. Como les digo, por misericordia de Dios, Él me libró de esas cosas. Lo mío solo era rebeldía, entre comillas. Recuerdo siempre un día sábado, el cual había un evento en la iglesia de Puerto Montt y yo no quería ir por el problema que estábamos pasando. Recuerdo que llegué a decirle, ya estando en la iglesia con mi madre, llegué a decirle a mi madre que me quería volver a la casa porque sentía mucho odio, mucha rabia por muchas personas y por el problema que había sucedido. Entonces, al otro día, domingo, hubo un cambio rotundo en mí, porque el día domingo fui la primera en vestirme, la primera en estar lista para irse a la iglesia, y ni yo lo entendía, porque recuerdo que había algo en mi corazón que me hacía sentir que en ese día iba a ocurrir algo grande en mi vida, pero no le dije a nadie. Recuerdo que llegamos al culto, comenzaron las alabanzas, las oraciones y llegó la hora del mensaje, en el cual en ese día estuvo exhortando la palabra a nuestro hermano Marcos Barría. Al momento de llegar al llamado de las almas, mi corazón comenzó a latir muy fuerte y yo sabía que Dios me estaba llamando, pero uno como ser humano siempre tiende a hacerse el fuerte y no quería pasar hasta que pude ganar esa lucha y pude pasar a rendirme a los pies de Cristo y pedirle perdón por todos los pecados que había cometido, por todas las cosas que tal vez había dicho alguna vez. Y en ese día pude aceptar a Dios en mi corazón como mi único Salvador. Y ciertamente desde ese día fueron los días más hermosos de mi vida. Recuerdo siempre y me río muchas veces porque al escuchar a mi hermana cuando contaba su testimonio, siempre ella contaba que veía las flores o simplemente un animalito
y ella le agradecía a Dios por tan solo verlo. Y a mí me pasó lo mismo. Recuerdo que el mismo día que volví a mi hogar, al haber aceptado a Dios en mi corazón, vi flores y lloraba al ver las flores porque encontraban que eran tan hermosas y que Dios las había hecho, Dios las había creado con tanto amor. Y en ese tiempo recuerdo que, como se dice, es el primer amor. Pedía oportunidad casi todos los domingos para poder elevar una alabanza. Recuerdo que comencé a repartir pancitos de vida en los colectivos. Hacía muchas cosas por la cual nunca había hecho y quería que toda la gente pudiera sentir lo que yo estaba sintiendo, que pudiera entender lo que yo estaba en ese momento viviendo en mi vida. Quería que los jóvenes como yo aceptaran a Dios y cantaran alabanza. Lo más grande era poder hablarle a las almas en cualquier momento, fuera niño, fuera joven, fuera anciano. Recuerdo que también siempre tuve el anhelo de poder visitar los hogares de ancianos junto a mi hermana. Y como les digo, fue un tiempo tan hermoso el que viví. Eso fue a la edad de los 17 años hasta como los 20, hasta que yo siempre le decía a mi madre que yo no tenía testimonio, porque yo decía, yo no he vivido nada, para mí ha sido todo hermoso. Hasta ese momento, de la edad de 20 años, tenía a mi padre con vida y con salud, mi madre, mis hermanos, también mi hermana recién se había casado y había nacido mi primera sobrinita. Entonces mi vida era perfecta a los ojos de cualquier persona, hasta que cumplí los 20 años en octubre del año 2018, y desde ahí comencé a vivir una prueba muy grande en mi vida, la cual no se la doy a nadie, por así decirlo. Recuerdo que en noviembre de ese mismo año mi madre comienza con un dolor muy fuerte en su pierna izquierda. Recuerdo que hubo una noche en la cual no durmió en toda la noche, se paraba, se volvía a acostar, le dolía, no dormía. Y bueno, casi nunca le he comentado esto a nadie, pero Dios me habló en esa misma noche. Yo estaba durmiendo y vino una voz y me dijo que lo que estaba sufriendo mi madre en ese momento era cáncer. Pero yo, como era tan niña y obviamente no quería que mi madre se enferme, hice oídos sordos a lo que me habló en esa noche esa voz. Recuerdo que empezaron semanas de exámenes, de no saber qué tenía mi madre, pero era algo tan fuerte para ella porque se veía en su rostro el dolor que sentía, hasta que llegó un día, llegando casi diciembre, en el cual, como yo ya era mayor de edad, fui a recibir un examen de ella y lamentablemente fui sola, y el doctor me dijo que mi madre tenía un tumor maligno en su pierna izquierda, lo cual fue lo más crudo que he podido vivir en mi vida, saber esa noticia tan horrenda de mi madre. Recuerdo que ese día
el mundo se me vino abajo. Recuerdo que vine hacia mi casa llorando todo el camino, y cuando llegué a la puerta de mi casa me sequé las lágrimas y hice como que nada pasaba, y traté de esa noticia que el doctor me dijo un tumor muy grande en su pierna izquierda. Traté de decírselo a mi mamá con otras palabras para que ella no pensara que era cáncer. Entonces, al saber esa noticia, empezó una prueba muy grande en mi vida con la edad de 20 años solamente, con la cual yo dependía siempre de mi madre, como yo era la hija menor. El 1 de enero del 2019, mi madre es por primera vez internada en el hospital de Puerto Montt por un dolor muy fuerte en su pierna. Y el día 2 de enero el doctor le dice que ella tiene cáncer terminal. Su enfermedad avanzó muy rápido, la desahuciaron los médicos, y yo siempre creyendo con mis hermanos que mi madre nunca iba a morir, sino que mi madre, Dios la iba a levantar. Creo que fue un error de mi parte haber creído que Dios la iba a levantar solamente, porque sabemos que Dios también lo podría haber hecho, pero yo me cegué tanto al extremo de llegar a decir, cuando me preguntaban de ella cómo estaba, yo le decía que estaba bien, sabiendo que ella estaba de mal en peor muchas veces. Yo siempre le oré al Señor para que el Señor la levantara, pero nunca oré para que Dios hiciera su voluntad. A fines del mes de enero, mi madre vuelve a caer al hospital, pero ya no en el rango bueno dentro de lo terminal en que estaba, sino que ahora cayó en la UCI. Mi madre la iban a conectar a un ventilador mecánico porque podría morir en ese mismo día. Recuerdo que para mí se me volvió a caer el mundo, porque yo pensé que en ese día Dios la iba a llevar, pero Dios me dio la oportunidad de poder verla 15 días más. Ella pidió su alta de la UCI y la trajimos al hogar. Estuvo 2 semanas, en la cual vinieron muchos pastores a orar por ella, muchos hermanos, y el día 8 de febrero se volvió a grabar. Recuerdo que esa noche hicimos todo lo posible para poder ponerle suero, pero como sabemos, Dios hace todas las cosas perfectas. En ningún lugar pudimos encontrarlo, así que estaba tan deshidratada que tuvimos que llevarla obviamente otra vez al hospital. Recuerdo que ese día vino al hogar a visitarla nuestra hermana Yasmina, la hija del pastor René Torres. Ella intentó abrirme los ojos porque yo estaba tan cegada, como dije anteriormente, a que mi madre se iba a sanar. Recuerdo que ella me dijo que era la última etapa en la que estaba viviendo mi mamá, que Dios se la iba a llevar, porque como ella ya lo había vivido con el pastor René. Y yo en ese momento fue con el pastor René. Y yo en ese momento fue en el que me vino
el impacto a mi vida, en el cual ya creí que Dios la iba a llevar, pero fue tan como de improviso, por así decirlo. Ni siquiera pude ir por última vez con mi madre en la ambulancia, sino que no pude. Ni siquiera podía entrarla a ver hasta los últimos momentos de vida con ella porque ya no lo soportaba, la verdad. El día 9 de febrero la fuimos a ver nuevamente al hospital porque había quedado internada y no la pudimos ir a ver por última vez porque había ocurrido un accidente automovilístico en el cual estaba un caballero al lado de la pieza de mi madre, el cual no se podía ver. Y el día 10 de febrero, aproximado 10:11 de la mañana, me llaman para que vamos urgente al hospital, pero no nos dijeron por qué. Yo sabía en mi corazón que era porque mi madre había partido los brazos del Señor, pero mi mente aún seguía creyendo que Dios la iba a sanar, la iba a levantar. En ese día llegamos al hospital y nos hicieron pasar a todos los familiares que estábamos esperando. Éramos como 15 personas y nos dijeron la peor noticia del mundo. Nos dijeron que nuestra madre había fallecido. Y fue lo más terrible del mundo haber vivido esa situación. Recuerdo que mi hermana quedó en estado de shock y mi hermano llegó un poco tarde. Recibió la noticia por otro lado. En ese día me despedí de mi madre y por la misericordia de Dios, Dios en esos días de velorio y funeral pudo estar conmigo, me dio la paz a mi vida. Tal vez mucha gente me ha dicho que soy fuerte, pero sé que no lo soy. Sé que solo Dios ha sido la fortaleza para mi vida. Siempre voy a recordar a dos personas. Una es cristiana y la otra es inconversa. En el día del velorio de mi madre, nuestra hermana Daniela Riquelme me dijo que en ese momento yo estaba acompañada con mi familia, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, y yo estaba en paz y bien, anímicamente, como se puede decir, pero que lo peor iba a llegar cuando yo esté sola en mi hogar y no poder ver nunca más a mi madre en esta tierra, porque como sabemos ella lo pudo vivir también con su padre y fue uno de los consejos más buenos que me han podido dar, porque así es la realidad. Y un compañero de trabajo, el cual es inconverso, que lo único que él me pudo decir fue que me aferré a mi fe, porque yo cuando trabajaba con él siempre le hablaba de Dios y él me dijo ese consejo para mi vida. Lo único, me dijo, que te puedo decir es que te aferres a tu fe. Y ciertamente, mis hermanos, es lo único que me pudo ayudar en ese momento. Luego de poder sepultar a mi madre,
comenzó una lucha tremenda en mi vida que tal vez muchas personas no la pudieron conocer. El diablo comenzó a hacerme mucha lucha en mi vida. Primero comenzó con la música depresiva. Yo me encerraba horas y horas en mi dormitorio a escuchar música del mundo. Comenzó con la música depresiva. Yo me encerraba horas y horas en mi dormitorio a escuchar música del mundo, la cual me traía más pena y más tristeza a mi vida. Luego, mis hermanos comenzó a trabajar en mi mente, a trabajar con la depresión. Yo sé que él quería que yo hubiera caído en una depresión tremenda, pero yo sabía que al suicidarme no iba a poder ver nunca más a mi madre, porque claramente me iba a ir al infierno. Recuerdo tantas veces que me hablaba y me decía que acabé con mi vida. Como le digo a mis hermanos, el Señor me hablaba hace unos días atrás que tenía que contar esto, porque muchas personas los pueden estar viviendo en este momento. Muchos jóvenes, y yo muchas veces no lo he contado. Esta es la primera vez en la que hablo de esto. Solo mis conocidos o las personas más cercanas a mi vida lo pudieron vivir conmigo, pero así fue. Recuerdo siempre una vez en la cual estaba en mi dormitorio y sentí que había un espíritu detrás de mí y salí corriendo de mi pieza y me puse a llorar. Caí de rodillas y mi padre, recuerdo que estaba solo conmigo, me ungió. Mi corazón latía muy fuerte. Nuestro hermano Cristian Caro, nuestra hermana Daniela pudo venir en ese día a orar por mí. Pude quedar más tranquila, pero yo sabía que el diablo no iba a parar solo con eso. Luego de ese tiempo comencé a asistir a la iglesia de Tres Puentes. Y comenzó a trabajar en mí, como ahora le llaman, con la crisis de pánico. Recuerdo que nunca en mi vida había sentido tal cosa, pero recuerdo que estaba bien en cualquier lugar. Podría estar en el mall, podría estar en cualquier hogar, en mi casa, y no me daba la crisis de pánico. Pero entraba al templo y comenzábamos a cantar, empezábamos a alabar a Dios y comenzaba el tormento en mi vida. Recuerdo una vez en la cual mis hermanos tuvieron que orar por mí en medio del culto, porque al pararme del asiento y poder empezar a cantar alabanzas, sentía que había un gran vacío en el cual me iba a caer. No podía cerrar los ojos porque veía todo negro. Me sudaban las manos. Sentía que me caía. Me mareaba. Tenía miedo de quedarme sola. Y gracias a Dios pude salir victoriosa de todo esto que les estoy contando, hermanos.
pude comenzar a ungirme todos los domingos y el Señor pudo libertarme de todo mal, de todo lo que el diablo quería para mi vida. El Señor trajo muchas bendiciones a mi vida, la cual una de esas bendiciones fue poder casarme a la edad de 21 años y al poco tiempo después pudo también Dios entregarme una linda bendición, la cual es mi hija, la cual ya tiene 9 meses de edad y ahora nuevamente me ha podido bendecir con otro bebé que estoy esperando, mis hermanos. Sé que Dios tiene grandes planes para nosotros y sé que también el diablo está desatado en este último tiempo, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, en el cual tal vez no nos podíamos congregar, en el cual no podíamos muchas veces orar porque las fuerzas nos faltaban, pero sabemos que estamos orando cada día por fortaleza espiritual. Sabemos que Dios está de nuestro lado. Sabemos que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a fallar. Mis hermanos, en esta tarde he podido compartirle mi testimonio, tal vez un poco extendido, pero sé que tenía que hacerlo porque el Señor me hablaba, como le contaba hace rato, hace días, que tenía que contar esto para que mucha gente que tal vez está viviendo esto en este momento de su vida, que han perdido un ser querido, sepa lo que el diablo tiene preparado, las artimañas del diablo. Nuestra hermana Victoria, nuestra hermana Damari, nuestra hermana Rita, que han podido perder a su madre hace un par de días atrás. También Dios sea con ella, la sea guardando de todo mal. En esta tarde, mis hermanos, mi anhelo también es poder entonar una alabanza, la cual Dios me hacía entender que debía cantarla en el nombre del Señor. Por la gracia del Señor estoy aquí. Por su gracia es que mi vida es diferente hoy. Por la sangre del Cordero derramada por mí. Por la gracia del Señor estoy aquí. Por su gracia es que mi vida es diferente hoy. Por la sangre del Cordero derramada por mí. Desde el corazón, Señor, nace mi canción a ti, como incienso por amor, con olor fragante de adoración para ti, Señor. Amén. Desde el corazón, Señor, nace mi canción a ti, como incienso
por amor, con olor fragante de adoración para ti, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.